A una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Emilio de la Cruz, Enrique Montiel y Rafael Garófano. El primer punto que sometemos a la consideración de nuestros invitados es el anuncio realizado por la Unión Europea de que en el caso de que en el mes de marzo del año que viene no esté en servicio el tranvía entre Chiclana y Cádiz, la Junta de Andalucía tendrá que devolver más de 100 millones de euros que ha aportado la Unión Europea para las obras de esta infraestructura. Como sabrán ustedes, a lo largo de los últimos 12 años, diferentes delegados territoriales de la Junta, de diferentes consejeros de la Junta, han ido anunciando la inminente puesta en marcha de este tranvía. Se han hecho pruebas dinámicas con la presencia de muchos dirigentes políticos, dando a entender que la cosa era inminente, y a la fecha en la que estamos todavía no hay un acuerdo con Adif para el tránsito de este tranvía entre San Fernando y Cádiz, no hay un acuerdo con Renfe para la gestión física del tranvía, la venta de billetes, la energía, el personal que lo va a atender. Y creo que se ha adjudicado recientemente la subestación de la Ardila, que hacía falta para el suministro del último tramo del tranvía. Así que en esas estamos. Bueno, pues empezamos por el final. Sin la Ardila es que no hay tranvía. O sea, y sin la Ardila no hay tranvía, no se entiende bien qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo para que no haya una subestación eléctrica en la Ardila. De todas maneras, escuchándote la introducción y el resumen del problema, yo estaba pensando en la explanada de las mezquitas. La explanada de las mezquitas, donde yo he estado, allí estuvo el templo de los judíos, y los árabes pusieron allí la mezquita de Omar y la mezquita de Al-Aqsa, dos mezquitas en el templo de Salomón. ¿Y qué pasa? ¿Que eso ahora cómo se mueve? O sea, la Unión Europea dirá, devuélveme 100 millones de euros y el rosario de mi madre, lo que sea. Pero lo que ya han hecho, eso son las mezquitas de Omar y Al-Aqsa en el Templo de Jerusalén. Ahora, ¿cómo quitas tú el tranvía por la calle Real, las obras de aquí, lo de Chiclana, todo? Lo que no se acaba de entender, yo por lo menos no lo entiendo, es qué es lo que ha estado pasando para que hayan pasado tantos años. Es decir, esa es una obra sin programación, es como los ERE entonces, que era un caos. Ahora lo que sabemos de los ERE no es tanto que se hayan llevado esto y lo otro, que hayan hecho esta o la otra, sino que todo era un caos. No había un orden en los expedientes, había una gran arbitrariedad. En fin, no estoy saltando de un tema a otro tema. Lo que estoy diciendo es que es incomprensible y debería haber responsables, no que hayan dicho, que hayan engañado a la gente diciendo el tranvía estará, por aquí pasa, por internet ponen un vídeo de López Gil asegurando en la fecha del 17, año 17, que el tranvía pasaría, ¿no? Como el otro que aparece diciéndole a Pedro Sánchez, compañero, vete, que has perdido todo esto. Bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado, Rafael? ¿Qué ha pasado para que una obra no se haya programado bien, que haya tantos flecos? Es decir, lo de la subestación que decía Fernando, es que eso no se entiende, es que sin subestación no hay tranvía. Yo creo... Bueno, en origen, el tranvía tiene un problema, desde mi punto de vista, que es que la administración andaluza, supongo que otra administración autonómica también, pero no programa y busca la financiación para un programa decidido de una forma política, racional, en función de intereses, sino que desde Europa se entienden como positivas determinadas políticas y se pone dinero. Es decir, el transporte público es bueno, punto primero. Punto segundo, para financiar actuaciones con esta idea que se considera adecuada, se pone dinero. Y entonces las administraciones, ante la posibilidad de no hacer nada o hacer muy poco, dicen, ¿para qué tenemos dinero? Dice, pues hay dinero para transporte público, tranvía, hacemos un tranvía.
Es decir, que no viene primero la decisión política y después la búsqueda de financiación, sino que la financiación provoca políticas que no están muy claras, no están pensadas, no están ajustadas, no están estudiadas en las repercusiones, etcétera, sino el transporte público es bueno. Ahora, ¿qué transporte público? ¿Dónde se pone? ¿Qué incidencia va a tener? ¿Cómo serán los usuarios en tiempos cortos, medios y largos? ¿Cuánto costará la explotación? Etcétera. Todo ese tipo de cosas se van resolviendo, pero sobre la marcha, sobre la marcha. Es decir que, en principio, la idea no es de la Junta de Andalucía, es externa, que la Junta de Andalucía se apunta porque hay financiación para eso. La gestión de convertir esos proyectos en realidades, un desastre total, absoluto, vergonzoso, ¿no? O sea, si el tranvía está entre Chiclana y Cádiz, en San Fernando debería de haber una oficina de gestión con un responsable que estuviese allí todas las jornadas de todos los días laborales. Hubo una de propaganda, y que fuera una oficina de propaganda. Y que fuera esa persona, y que fuera la responsable administrativa y políticamente ante los ciudadanos de lo que se ha hecho. Porque el tranvía de Cádiz ya ha entrado en la lista de los grandes bluffs, de las grandes actuaciones que al final han sido unos gastos de dinero público tremendos, faraónicos, y que no se pueden sacar fruto. Yo pienso que a lo mejor a muy largo plazo termina ese transporte público teniendo una utilidad pública, pero de momento me asaltan algunas dudas tremendas, ¿no? Que enseguida las descarto, las rechazo, por lo que podrían suponer, como por ejemplo, ¿y qué diferencia habría entre un buen transporte público de autobuses eléctricos, sin construcción de las infraestructuras tremendas, excluyentes, que son el tranvía y sus viales, y la necesidad de entrar por el trazado ferroviario? Pero bueno, no quiero ni plantearme eso, ¿no? Claro. Bueno, yo coincido y quería iniciar por la parte que ha dicho Rafael. Primero, me parece lógico, normal y algo tarde que quien impone el dinero haya llegado hasta esta fecha y poniendo esta otra fecha, ¿no? Esa fórmula que ha existido, a la que tú hacías referencia, de que no eran proyectos que nacían de la administración, sino hay dinero para esto y nos presentamos a esto, yo creo que habrá aprendido, entiendo, en todo este tiempo la Comunidad Europea para entender que los proyectos se tendrán que presentar, si no lo requerían así, está claro que no se requería así, con una fiscalización económica y técnica. Es decir, usted me tendrá que presentar a mí, tú lo has dicho antes, pero un estudio de mercado donde haya una demanda en la zona justificada, con número de trabajadores, desplazamientos y tal. Muy bien, a partir de ahí, usted me tiene que plantear en la petición todos los hitos y las pautas que tiene y cómo las tiene resueltas. Como te decía, Renfe, infraestructura, subestaciones, eso lo tiene que tener. Yo creo que se ha sido un poquito benevolente en Europa en general, se ha confiado en que los integrantes de la misma comunidad pues han presentado proyectos con unas bases que entiendo que habrán sido las lógicas, pero que al final hemos tenido un tiempo importante con el tema de la terminal de contenedores en Cádiz también, con gran follón con Europa, ¿no? Y sí es así como tú dices, es así, porque al final es, ¿cómo puedo conseguir dinero? Pues mira, Europa tiene ahora estas ventanas, nosotros necesitamos hacer casetas de playa, no, pero hay para esto, entonces se pide para esto, se pide normalmente, a prisa, corriendo, cuando quedan 3 días, se presenta un proyecto y tienes la papa, ¡pum!, de que te lo adjudica. Yo creo, Rafael, que sí va a tener utilidad. Yo creo que va a ser un transporte, viendo un poco, yo algunos pequeños estudios de mercado tengo, no lo tengo oficialmente que me lo haya encargado nadie, ni un macro, pero por otras que hemos tenido que hacer para otras implantaciones de centros comerciales y esto, conozco un poco las posibilidades de desplazamiento, ¿no? Yo creo que eso va a ser bueno y va a estar. También es verdad
que con el fracaso de algunos temas similares en otros sitios, quizás también no se haya dado el empujón. ¿Por qué? Porque no se tienen datos y porque no se tiene claro si la utilidad, pero no se tiene claro no porque no haya demanda, es que no tienen ni estudios. Yo, lo que tú decías hace ya bastante tiempo, pero tuvimos oportunidad de, que finalmente, lógicamente, a mí no me lo dieron, un pequeño concurso para la oficina propagandística con folletos, no sé cuánto, para el San Fernando. Y yo, claro, pero yo decía, ¿pero esto para qué? Pero vamos a ver, ¿para qué? Si es que esto se monta cuando, oye, te quedan 2 meses y hay que empezar a concienciar a la gente, pero ¿para qué montar una historia? Y todo era para lo mismo, era para hacer la propia publicidad, propaganda de la propia comunidad. Sí. Vamos a ver, yo creo que sí. Se podría decir, el proyecto del tranvía, si fuésemos supersticiosos, diríamos, bueno, pues es un proyecto gazado, es un proyecto que siempre ha estado gazado. Pero claro, eso no sirve, como no sea, de excusa a una mala gestión del desempeño del cargo público, que entre otras cosas tiene que diseñar, tiene que prever, tiene que consignar y adelantarse al futuro. Estamos hablando de una obra que empieza a hablarse de ella pues hace alrededor de 15 años. Las obras comienzan hace 12. Entonces, hace 15 años no se preveía lo que ahora Rafael está hablando, de la posibilidad de que autobuses eléctricos funcionasen. En aquel momento no. En aquel momento se presenta, yo incluso me pareció una buena idea la de que la bahía estuviese unida, pues entre otras cosas, el catamarán, que ha ido funcionando bien por una parte, lo que sería el tranvía entre Cádiz y Chiclana por la otra, la conexión acordaros del nuevo puente con la plataforma y que iría hasta el aeropuerto de Jerez, etcétera, etcétera. Pero todo eso estaba lleno de improvisaciones. La primera, hasta el último momento no se da cuenta alguien que bueno, que esto tiene que circular por una vía que no es tuya y a la que tú tienes que pedir permiso en un momento en el que se están aumentando los tránsitos por esa vía precisamente de ferrocarril. En un momento en el que además los operadores se abren al mercado y ya no va a ser Renfe la única que va a operar en este tipo de transporte, sino que habrá otras empresas que dirán, a mí me interesa ese transporte y será ella lo que le hará. Entonces, en ese contexto de improvisación, de falta de previsión, de dinero fácil que llega sin demasiado control por parte de Europa, etcétera, es en el que todo esto se cuece. Y ahora nos encontramos con 2 noticias, una de ellas que la asociación esta de geógrafos hace un informe de las obras insostenibles en España, una de ellas incluye este tranvía, que esa asociación dice que eso es un proyecto que no va a poder sostenerse, lo mismo que no se ha sostenido en otros lugares, y han hecho un estudio que abarca toda España, y hay casi un centenar de obras de estas que suponen miles de millones que se han empleado en obras absolutamente imposibles de funcionar. Yo no sé si al final esto va a ser así o va a poder enmendarse. La segunda noticia que coincide ahora con todo esto es que te dicen, si el 31 de marzo esto no está en funcionamiento, pues resulta que habrá que devolver 100 millones del dinero que te habían dado. Yo creo que eso no se va a dar, no va a haber que devolver ese dinero, se daría otra ampliación y así se seguiría, porque claro, sería absolutamente ahora mismo difícilmente defendible que con lo que hay eso se queda tal como está y para siempre. Yo creo que no, que se hará algo, vamos a ver qué es lo que se hace. Claro, ahora ya
se empieza a hablar además de que este tranvía tendrá un tramo corto le llaman, que va desde Chiclana hasta Rioarillo, y ahí se produce el trasvase y te montas en el Cercanía y eso. Y luego algunos de los tranvías sí tendrán el recorrido que le llaman largo, que es desde Chiclana hasta Cádiz. Vaya lío el que de momento se plantea, que eso ni siquiera estaba planteado, y es otra ocurrencia que al parecer de última hora para salvar una situación que yo ya no sé si es sostenible. Yo ya, por tanto, digo que es la historia de una grandísima improvisación. Yo ya tengo mis dudas de que lo que yo pensaba hace 12, 15 años, pues ahora eso sea así. Pero la verdad es que la situación es complicada, aunque, repito, yo no creo que el 31 de marzo esto vaya a tener un fin y se diga, pues hasta aquí llegó el agua. No lo hay. Esto se acabó y se queda tal como está, que es lo que ha ocurrido en el tranvía de Jaén o en el otro en el que, bueno, hasta ahí se ha quedado, que ahora parece que el tranvía de Jaén parece que retoma otra vez impulso y a lo mejor se utiliza. El de Belén Málaga se le alquiló a Sydney, ¿eh? Sí, pero vamos, lo de Jaén es una cosa y tal. Yo sobre el tranvía, que lo he vivido tanto y lo he pensado mucho, yo pienso que la línea Chiclana-Cádiz va a ser una línea rentable. Va a tener dos rentabilidades, una social y otra incluso económica, ¿eh? Creo que va a ser rentable. Que tú trasvases en Rioarillo o no, eso es una cuestión matemática, es que habrá que adaptar el horario de los trenes, la frecuencia de paso de unos trenes con los tranvías. Y entonces siempre va a tener prioridad Renfe en los trenes de eso, que en los Enrique, tranvías. nunca se había hablado de eso. Nunca se habló de un trayecto corto que significase que para venir de Chiclana a Cádiz tú vienes en el autobús directo, y si vienes en el tranvía te bajas, espera que venga un Cercanía y te monta en el Cercanía y te vienes para acá. Eso no se había hablado de eso nunca. Un tema matemático, pero de cualquier manera no lo verá. Efectivamente, esto se ha hecho en cada sitio por cada cosa. O sea, había una voluntad de hierro de los chiclaneros por tener un tren, porque tenían que venir a la isla a coger el tren, y esta fue una fórmula de darle un tren. Por eso yo al tranvía le llamo el trenvía. Realmente es tan grande que es un tren. Y otra cosa es la siguiente. Otra cosa es los políticos listos, entre comillas, que daban los andalucistas en San Fernando. La calle real de San Fernando, que cuando éramos niños era una maravilla de ver, ¿no? Se deterioró hasta un extremo insoportable. La calle real era un horror. Y además durante muchísimo tiempo por allí pasaban los camiones, los grandes camiones, todo tipo de tal, hasta que hicieron la variable por debajo, que bueno, que ya eso ya quitó la calle real. Pero aún así, lo que queda de la calle real era un sitio lleno de ruido y lleno de todo. Y entonces los politiquillos de allí de Andalucía dicen, oye, pues nos arreglan la calle real y a cambio que pasa el tranvía, bueno, pues más cerca lo tienen los cañadillas de coger el tranvía para venir a Cádiz. Y en Cádiz siempre callado, esperando a ver lo que a Cádiz llegan. Por lo tanto, a Cádiz, ahora ya el problema hubiera sido que se hubiera hecho un tranvía circular de Cádiz. Entonces ya Cádiz hubiera dicho algo. Si el tranvía hubiera sido circular, porque claro, porque no haces un tranvía que hace circular y va por todo el borde de la ciudad y después entra a la estación y sigue para allá. Porque ese tranvía, el que al final se ha terminado es un tren. No es un tranvía urbano de ancho como ibérico. De ancho ibérico. Claro, es que no es un tranvía. Claro. Dice tú, ¿por qué razón? Lo que Rafael dice, que ya lo hubo. Se llamaban los trolebuses, que ya lo hubo. Sí, hoy con la tecnología que de construcción de vehículos grandes, hubiera sido vamos, te gastas el dinero, arreglas la calle y a Chiclana le da la solución que sea, ¿entiendes? Porque Chiclana podría haber hecho una especie de tren que enlaza en Puerto Real o a medio camino, iba perfecto, la gente de Chiclana coge el tren y ya se va para... Escucha, Rafael. Sí, no, yo creo que una flota... Contestar esa pregunta yo creo que no es fácil. Una flota de grandes autobuses orugas, eléctricos,
pasando con una Mucha fluidez frecuencia. importante y frecuencia, que hicieran ese mismo trayecto, por ejemplo, el impacto sobre la calle Real no tendría nada que ver, sería infinitamente más liviano. Es que lo que tú comentas, la obra destruyó una arteria que era la vida social de la ciudad. Y rompió el urbanismo La calle de- y la vida que urbana. los autobuses Varios de- kilómetros de calle. La destrozó, ¿no? que el autobús y de ahora, Chiclana- y yo creo que el tranvía jugó con una ventaja, que era la memoria de los antiguos y clásicos tranvías urbanos, Claro. Pequeñito. no interurbanos, que en algunas ciudades europeas seguro que habéis visto que todavía hay un tipo de tranvía que incluso con vagones y maquinaria moderna, En Portugal, pero en Bilbao. en su construcción y en su diseño, pues recuerdan mucho al tranvía clásico, no rompen el paisaje, no tienen el impacto que va a tener unos tranvías así llamados, pero que son auténticos trenes, como decís. Yo creo que va a ser de un volumen, de una magnitud y de ¿Trenes? unos niveles Mira, de que decía circulación que- y tal, que va a ser un impacto tremendo. El ¿no? tren- Que el Bien. consorcio de transporte, ahora mismo, para que hagáis una idea, la media, lo sé porque porque una vez se lo uso y otras veces por personas que vienen a Chiclana y tal, está una media de 15, entre 15 minutos y 20 minutos un autobús de calle Chiclana, o sea que eso está resuelto y con bastante... ¿Por el carril cabe? No, por el carril no, pero... Si ¿y tú no- sabes si que no me en su- ¿Y el equivoco- tranvía? El tranvía. También sí. Si no me equivoco, necesitando subvención. Claro, claro. El transporte público de antiguo Comer, que ahora está en el consorcio, necesita subvención. Sí, pues... Es decir, que sí, pues- el tema del tranvía de Jaén, yo creo que no hay que quitarle un ojo a ese asunto. Mira, porque se inauguró con mucho éxito y cuando llegaron 3 meses que le pusieron la mano al ayuntamiento diciendo cuánto, dijo el ayuntamiento, que cuánto yo te lo voy a decir, yo estoy en déficit ni un duro, y se quitó el tranvía de Jaén. ¿Tú sabes dónde había un añadido interesante para ganar dinero en este tranvía, que en su momento, además incluso hubo discusiones y tal, yo estuve participando en ella, era que este tranvía llegara a Tarifa? ¿Por qué? Porque el movimiento que hay de verano de gente joven, que evitaba todo lo que hay de... Entonces, eso era, voy a ser el flujo importante. Está previsto más o menos. Estaba Ya, previsto, está previsto, pero- con él en una Vamos, no primera se sabe fase para cuándo, y pero está luego... previsto. Sí, pero que te digo Estaba que previsto. Si llega ese- hacia el Novo y del Novo pero que a lo con mejor ese es el que hubiera financiado todo, porque estoy convencido que ahí viernes, sábado y domingo pues hubieran sido permanentemente pero bueno, De Entonces, todas que, formas... que CAF tuvo que construir los tranvías a medida, porque eso tiene que tener dos alturas para bajarte, que una es el andén de Adif, que está homologado, y otra cosa es Por eso han hecho por la calle. unos apeaderos. Y luego tiene dos tensiones eléctricas también diferentes. Así es. La que va por, digamos, por Hasta las el Río calles Arillo. y la que va por Adif. Y todo eso se ha tenido que fabricar es profeso. No, lo que pasa es que, bueno, yo, por ejemplo, mi opinión en relación a la calle Real, yo creo que al final, si eso llegase a circular, yo creo que no ha perdido, pienso yo, que la calle Real, lo mismo que no ha perdido los alrededores en Sevilla del tranvía que viene por cerca de la catedral hasta la Plaza Nueva. Yo creo que no ha perdido, habiendo convertido eso en lo que se ha convertido. Al final, si eso empieza a funcionar, Los aunque las obras vecinos se han de retrasado. la calle Real han Claro, ganado claro, porque ya no sufren el ruido claro, sí. ni la contaminación de todo. Hombre, yo creo que en eso es así. Lo que pasa, claro, estamos hablando de una obra que si en vez de haber durado 12 años, pues dura el tiempo que tiene que durar, y eso llevase ya 6 años en funcionamiento, y bueno, pues sería la cosa distinta. Lo que pasa, claro, que hasta ahora mismo la impresión que tiene la gente es de la tardanza de una obra, de los cambios, de lo que ahora te dicen que es que te tienes que bajar en un sitio, que vas para coger el otro, en fin, cuando la noticia de que es que no estaba previsto que tenía que ir por la vía, en fin, todo ha sido una grandísima improvisación que ha si quiere, a la gente la ha predispuesto en contra cuando eso funciona de otra manera. Lo que sí es verdad, y se ha sacado aquí en la mesa, que la asociación esta de geógrafos, por lo que dice que este tranvía sería insostenible, es
precisamente si no tiene subvenciones que haga más barato el costo del billete al individuo que lo va a coger. Si al final resulta que tú cogiendo el autobús pues te resulta mucho más barato que coger esto, y si encima vas a tener que hacer un transbordo, pues entonces apaga y vámonos. Porque en cuanto a flujo de personas, parece que está ciertamente demostrado que a unas determinadas horas del día hay mucha gente moviéndose entre Chiclana, Cádiz, San Fernando, Cádiz, Cádiz, San Fernando, etcétera. Tenemos que hacer un receso y volvemos dentro de un momento. Seguimos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Emilio de la Cruz, Rafael Garófano, Enrique Montiel, Manolo Gómez de la Torre. A ellos les planteamos ahora el debate abierto en el Partido Popular para la sucesión de Mariano Rajoy. Se han presentado, creo que son 7 u 8 candidatos, la ex vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, la ex ministra de Defensa María Dolores de Cospedal, el ex ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo, el ex responsable de comunicación del PP Pablo Casado y otros cuantos candidatos que pudiéramos llamar outsider. Inmediatamente se han empezado a tomar posición en este debate interno en los diferentes líderes regionales, y parece ser que Javier Arenas y Antonio Sanz se han puesto del lado de Soraya Sáez de Santamaría. Es la primera vez en su historia que el Partido Popular va a votar entre varios candidatos a liderar el partido, y que lo van a hacer el conjunto de los 800.000, dicen, militantes que tiene este partido en toda España. Bueno, perdona, yo quiero empezar por un elogio sin paliativos a la retirada de Rajoy. Sí, señor. Se han hecho chistes, se han dicho idioteces, como el primer día que va al Tajo, o sea, una serie de imbecilidades que repercuten muy negativamente sobre el criterio ciudadano, sobre los políticos en general en un sistema democrático. La retirada de Rajoy y la vuelta a su puesto de trabajo es ejemplar, absolutamente ejemplar. Sí, sí. Y además, en el análisis de esa vuelta, empiezan a caerse otras falsedades que también le hacen daño, no al PP, a la democracia y al sistema democrático de partido. Y es, bueno, va a dejar el sueldo y tal. Bueno, es que ¿qué pasa? ¿Que va a vivir de su sueldo y no del sueldo al que tiene derecho? Verá, a ver si es que los políticos en España no tienen sueldazos. A ver si es que los políticos en España tienen los sueldos más económicos y más bajos de toda Europa. Y es que eso es lo que sucede. Y eso es lo que sucede. Es que ahora Mariano Rajoy no es cuando va a tener que trabajar, es cuando va a tener que trabajar y preocuparse menos, porque un político, y en el cargo ya de presidente del gobierno, el colmo, tiene un estrés tremendo, un trabajo enorme, una intranquilidad tremenda, y ahora pasa a un sitio que trabaja menos, está menos intranquilo y gana más. Y es un puesto que se ganó con unas oposiciones, y es al que vuelve. Y además vuelve pasando página de una etapa de su dedicación política sin intentar entrometerse en los procesos democráticos de su propio partido, para que con libertad haya menos condicionantes por la posición de él como expresidente de gobierno. Así que lo primero, un elogio a los modos y a las formas de la jubilación del expresidente Rajoy. Enrique. Bueno, pues he escuchado a Rafael con gran alegría, porque yo pensaba lo mismo. Digo, le están criticando que se vaya a su puesto de trabajo, que ha ganado honradamente. Y yo pensaba en lo que ganan algunos políticos activos, por ejemplo, la Diputación de Cádiz. No quiero dar nombre y apellido, ¿no? O sea, y después lo que algunos otros, en fin, para no... Me interesa donde termina Rafael, quiero empezar yo, ¿no? Hombre, me parece que abrir un proceso democrático
llamar a los militantes, que yo no sabía que habían subido 100.000 en estos días, porque siempre hablaba de 700.000, ahora son 800.000. Eso he leído yo, y hoy he leído que para que de los 800, 700.000 voten, Sí. tienen que pagar 20 euros antes del lunes. Sí, creo que puede- debe ser que es que no están al Sí, corriente. sí, claro, que puede ser que ahora mismo tú vas a 20 euros y votas, ¿no? No, 20 euros, no. Eso he No, leído yo hoy. las cuotas. 20 Tú euros. puedes ponerte al corriente de las cuotas hasta el minuto. Exacto. Yo he leído 20 Lo de 20 euros. ya no sé. Sí, Será sí, tendrás que estar 2 meses o 3 meses, los que sean. El Vamos a ver, mínimo de tiene que estar- cotización. tiene Han que puesto estar un como mínimo de mínimo, tiene que cotización. estar como mínimo 6 meses antes como. Pues será la militante. cuota Sí, mínima de para- 6 meses. Vale. Y yo me imagino, por el descontrol, y os lo digo porque yo, por ejemplo, que hace mucho tiempo que no milito en el Partido Popular, hace muchísimo tiempo, pues yo he recibido cartas y algunas veces y tal como militante. Y digo, pues imagínate cómo tienen que estar las listas. De hecho, en esta ocasión no iba a protestar, iba a preguntarle a alguien, ¿puedo ir? Que quiero votar por Juanra. Entonces me voy a colar a ver si puedo, pero creo que no va a ser. Bueno, entonces, donde termina Rafael, que luego retomará, me imagino. Ahora mismo se ha abierto el abanico. La es decir, veda. La gente que abierto la veda. se ha considerado con respaldo, se presenta a la militancia, dice, señores, yo me ofrezco, y estos son mis poderes. Estos son lo que, al parecer, el que tiene más avales en este momento es Casado, que tiene más de 5.000 avales, cuando el máximo creo que son 300, no sé qué. Bueno, y esto es un proceso políticamente y democráticamente interesantísimo el que se abre en el PP, porque claro, es que aquí la Liga la juegan dos grandes acorazados, el acorazado Soraya y el acorazado Cospedal. Cospedal, que aquí los que llevan toda la vida, que siempre están orientados, se hayan puesto del lado de Soraya, me hace pensar que Soraya tiene más posibilidades. Digo, Yo no lo veo claro. Mira, esto es como el refrán, arreglado No lo el veo bodegón, así son las moscas. Si esta gente se ha puesto detrás de Soraya claramente, porque aquí ahora lo que viene es que la gente se va a poner detrás Es que del que crea que va a ganar. Hombre, ya verá, hombre. Yo tengo mi teoría, y la voy a resumir. Primero, escenario. Mariano Rajoy, primero, totalmente de acuerdo con el pronunciamiento de Rafael, y yo lo he dicho en varias ocasiones estos días, que me parece que es de chapó, porque además, conociendo a Mariano, y sobre todo hay algo que es un tema de ejemplaridad. Efectivamente, una persona que ha hecho un esfuerzo de joven, ha ganado unas oposiciones difíciles, sí, se ha dedicado a la política porque se ha dedicado, pero se ha dedicado también siendo consciente de que él no ha hecho ninguna tontería en su vida, sino que el día que tuviera que no estar en política, tenía su trabajo. Ha hecho una jubilación tipo país escandinavo. Exacto. País escandinavo. Exactamente. Pedro Sánchez, que querría, yo creo, seguir viviendo en su casa y ir a trabajar a la Moncloa, no puede por cuestiones de seguridad y tal, y en ese aspecto no puede ser escandinavo también, porque los escandinavos muchas veces son presidentes de gobierno pero siguen viviendo en sus casas, ¿no? O sea, Pero lo de Rajoy, el sí lo escenario, hace. el escenario le cuento muy rápido que se produce. Además, el día el famoso día que ahí no estuvo acertado el presidente quedándose en el restaurante y estando un poco contemplando la depresión, pero culpando en esa comida a Soraya de esta situación, culpándola absolutamente. Yo tengo buenas filtraciones de esa, culpándola. Entre otras cosas, se dice, perdona, yo voy a contar, porque estos son temas que son interesantes para saber, ¿no? Culpándola de alguna situación personal que le ha dedicado mucho tiempo, no familiar, así se dice, no familiar, pero que le podía traer problemas. Y así se manifestó. Y la ha culpado en eso y se ha sentido culpable de haberla destinado a Cataluña. Esto es dicho por Mariano en esa comida. Entonces, a partir de ahí, cuando, claro, hay quien dice, ¿por qué no se fue antes y podría haber producido una situación distinta y no hubiera habido moción de censura y tal y cual? También hay que ponerse en el papel de Mariano, que a lo mejor ya está hasta el gorro, ¿no? De aguantar tensiones, de aguantar. Y lo fundamental es, hombre, haces un esfuerzo increíble por aprobar los presupuestos generales del Estado, y resulta, ¡bum!, que te llega un juicio de estos que ya están hasta el gorro de verlo,
Y yo creo que en ese momento dijo, Emilio, mira, paso. ¿tú a quién le compraría un coche? ¿A Cospedal o a Soraya. o a Soraya? Yo se lo compraría antes a Cospedal, con dificultad, pero se lo compraría a Cospedal. Te voy a decir por qué. Porque, y ahora voy a intentar poner los distintos escenarios de cada uno. ¿Qué ocurre? Cospedal no es del partido. Cospedal no es del partido. Cospedal es, Soraya. Se la trae Mariano. La parte negativa que tiene, que es muy bueno, es que es muy relajado, por no llamarle de otra manera, demasiado relajado. Y le gusta rodearse, que hace muy bien, de gente eficaz. Y una de las eficaces para lo que él quería en el gobierno era Soraya. Pero Soraya, que no se había visto nunca en una de estas, que es otra, no nos olvidemos, perfiles de abogado del Estado, de hacer sus oposiciones, de trabajo, y de buena primera, ¡pum!, vicepresidente. Buena parlamentaria, hábil dialéctica, que no estoy negando, no era una papa frita. Que no estoy negando nada. Y se ha dedicado desde el poder, ha sido la controladora, ha sido la controladora absoluta a través del CNI de muchísimas cosas. Desde el propio partido internamente se le culpa de muchas filtraciones. El propio el joven de Pablo Nicolás. Pablo. El pequeño Nicolás. Pablo Casado, ya dijo ayer que empezamos con guerra sucia. Estaba hablando de ayer Pablo Casado. Eso se conoce dentro del partido. Entonces, están los que consideran, y ella desde el poder que ha tenido está haciendo una estrategia que creo que se va a equivocar, como si estuviera en el poder de España. Y no es así. ¿Por qué? Porque la militancia tiene otra tipología. ¿Qué le ha pasado a Íñigo de la Serna? Como ya también se quitó, empezó a perder poder territorial en su zona, está con Soraya. Pero la militancia, te digo que no está con Soraya. Y aquellos, no voy a nombrarlos. Y Arenas, dime algo de Arenas. Aquellos, porque tenemos... Aquellos es Arenas. Con Soraya, está con Vamos Soraya. a ver, aquellos que como Mariano tienen el perfil, como Miguel Arias, como Soraya, como tal y cual, que si les va mal se van a su casa, están los que viven permanentemente de la política, se han disipado mucho o se han separado mucho de la militancia y están con la que considera que maneja el poder para estar. No nos olvidemos que el señor Herrero de Miñón dijo que era un gran político capitalino y dijo que con 2 ordenadores y 2 secretarios se le conocía, no le importaba y que adelante un congreso abierto. Y salió el congreso y ganó Hernández. ¿Tú crees que Teófila está con Soraya o con Cospedal? Yo creo que se van a pronunciar poco en ese aspecto y desde luego yo creo que está claro que con Soraya, no Antonio pero Sanz. Que esos son los supervivientes que viven de la política, que consideran, ya no se ven homologados por la militancia y sí consideran que tienen un resorte con los que puede ser que por su poder mediático, es decir, la Sexta, por ejemplo, se ha metido con todo el mundo menos como en Soraya. El propio Feijóo aquí no viene porque a Feijóo se le llama y se le dice, oye, para que esto no se derrumbe. Yo es que creo que eso no es casualidad. Yo creo que es muy difícil meterse con Soraya. Hay políticos que por sus formas, su talante, es difícil meterse con ellos. ¿Tú has visto a alguien que se meta con el antiguo ministro de Cultura y portavoz y salía toda la semana? ¿Quién se mete con Méndez de ¿Quién se mete con él? Pero por terminar, simplemente yo quería trasladar sentimientos que hay dentro y conociendo un poco el patio, sé que la militancia puede dar sorpresas. Mira, yo también quisiera empezar con un elogio al expresidente Rajoy, porque además creo que lo que ha hecho va a tener consecuencias de futuro, en el sentido es que por primera vez en democracia y de una forma natural, un presidente del gobierno, 2 semanas después de haber dejado el cargo, se vuelve al trabajo que tenía antes de empezar su trabajo político. Además, de alguna manera no acogiéndose al derecho de que durante 2 años cobrar el 80% del sueldo de presidente del gobierno y luego tener asegurado una pensión y unos medios de seguridad, de secretaria y eso el resto del tiempo. Claro, ahora uno se pregunta y dice, ¿eso lo hubiesen podido hacer los presidentes anteriores? ¿A dónde hubiese vuelto
Felipe González? Al despacho que como Isidoro tenía en Sevilla. Un despacho laboralista. Bueno, podría haberlo hecho, pero, y ojalá lo hubiera hecho. Quiero decir que pues no lo hizo. Aznar creo que ni siquiera tenía despacho laboralista. Era inspector de Hacienda. Ahí yo creo que sí, podía. Pero claro, os imagináis, después de haber sido con el ego de una persona como don José María Aznar, ¿ego? volverse a su puesto de inspector, desde luego vaya tela que nos hubiese caído con un inspector revesado como esta persona. Y Zapatero, pues ocurre exactamente igual. Y en el futuro Pedro Sánchez. Claro, y de Pedro Sánchez pues nos pasa lo mismo. Con lo cual, Zapatero era profesor, pero no era titular, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que esto va a suponer un antes y un después. Unos que optarán por puertas giratorias y ser asesores de grandes empresas, que es lo que hasta ahora han hecho los anteriores presidentes de gobierno, y el que se vuelva a su puesto de trabajo, hombre, pero estamos hablando ya diríamos casi en esta vida. Claro, con Suárez el asunto era distinto. Entonces, yo creo que bueno, pues esto supone un paso adelante y una manera de elegir entre lo que hasta ahora se ha venido haciendo y lo que hasta ahora se supone que debieran hacer los que vengan. Y dicho eso, y entrando un poco en el proceso este que estabais comentando, hay una grandísima novedad. Por primera vez, efectivamente, la derecha española decide que quien va a ser su presidente en el partido y su candidato a la presidencia en unas futuras elecciones lo van a decidir los afiliados de ese partido. Y eso hay que acordarse también que es consecuencia de esos movimientos que cuando aparecen se les ridiculiza, porque hay que ver, lo que quieren son asambleas, lo que quieren es que eso... Pues no, resulta que esos movimientos que surgen alrededor del 15M, un poco antes también, aunque era otro tipo de primaria, resulta que hacen imposible que hoy un partido quiera seguir siendo partido y presentarse a las elecciones si no se somete a una democracia interna, que todavía queda mucho por hacer, pero que ya significa que nadie puede sustraerse a eso. Nadie que quiera ser presidente del gobierno puede haber sido designado a dedo por su partido sin haber pasado ni siquiera por el concurso de la militancia. Por tanto, yo creo que eso es otra novedad que ocurre y a la que se incorpora esto. El Partido Ciudadano pues hasta ahora no ha vivido esta situación porque a la primaria suya solo se presentaba uno, creo que se presentó otro, pero claro, el hombre con bastantes pocas posibilidades de hacerle frente a Rivera. ¿Cómo veis la posibilidad? Y ahora digo yo, eso ha coincidido con un momento en el que quizá el Partido Popular pensaba, iniciamos este proceso, pero como tenemos una persona, que era Feijóo, que puede aunar el criterio mayoritario, pues va a ser el que va a salir elegido. Y no se va a producir pues eso que tanto asusta al principio, no digo ahora al Partido Popular, a todos los demás también les ha asustado, de que la militancia es muy propia y luego decide lo que quiere. Y a veces muy al contrario de lo que piensan el resto de sus dirigentes. La implantación. Yo creo que en este proceso hay dos partes. Una, ahora se presentan los dos más votados, o las dos más votadas, depende de cómo sea, tendrá que ser el Congreso en el que entre esos dos elija. Y ahí amigo, ahí sí, ahí juega el aparato, ahí juegan los poderes territoriales y ahí juega quien tenga más presencia en el partido, quien controle más el aparato del partido en relación a los otros. Y para terminar, la renovación, como los embarazos, no los hay a medias, no se está un poco embarazado o no se hace la renovación a medias. Yo creo que el Partido Popular, aunque en esta primera fase tenga que elegir
entre dos o que han sido colaboradores, mujeres y que han sido que otro signo de los tiempos y que han sido las colaboradoras más directas de él, pero eso sinceramente no significa una renovación. ¿Y tú a quién le que en un futuro ¿A quién le compraría un coche de esa en Santa María o a ninguno de los dos? ¿No? Tú irías en tranvía. A ninguno de los dos. A ninguno de los dos. Yo creo, por eso yo decía antes, la renovación, y ya digo que en una primera fase a lo mejor tiene que elegir entre los dos, pero al final, cuando se ha entrado en este proceso, la renovación será cuando se produzca un hecho como se ha producido en el Partido Socialista con el tema de Pedro Sánchez, que después de todo se elige a un dirigente en el que estaba en contra la dirección, las élites, las no sé cuánto. Eso, Manolo, pero hay un problema aquí, y es que uno de los candidatos que se presentan ahora en esta primera fase tenga una cantidad de votos tan grande. Mira, porque que a ver luego qué pasa con ¿Qué le pasa a Pablo Casado? Eso ya lo prevé los estatutos. Los estatutos dicen que si uno de los candidatos saca el 50% de los votos, directamente ya lo es. O si le saca 15 puntos de ventaja al segundo, ya lo es. Y no tiene que ser el Congreso el que decida, porque en el Congreso va a pasar lo que ha pasado siempre. Se presentarán dos. Es verdad que entre esos dos, acordaros cuando se presentaron por el Partido Socialista 4 candidatos, Matilde, Rosa Díez, Bono y Zapatero, y al final ganó Zapatero por 8 votos, o 10 creo que fueron los que sacaron en el Congreso, porque el aparato ahí funciona. ¿Por qué Pablo Casado ha tenido 5.000 votos rapidísimamente? Porque lleva muchos años que viene de las nuevas generaciones con todas las nuevas generaciones personales. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso digo que puede haber que, a mí, fíjate, si hay un elemento que he visto que está perjudicando o que no tiene falta el control de la propia Soraya, que yo, para mí, ya la descarto simplemente con la labor que ha hecho en Cataluña, os lo digo de antemano y me pronuncio. Con lo de Cataluña ya no se le puede dar nada más, porque ahí peor no la puede haber hecho. Pero cuando tú tienes que empezar a sacar a figuras, que estoy contigo, que estoy con él, ¿habéis visto que los demás ninguno? Los demás no tienen que sacar a nadie. Ella ha tenido que hacer, porque sigue pensando que está de vicepresidenta del gobierno, que dónde se puede caer. Pero Manolo, tú sabes que al Congreso van a ir los dos, Pablo Casado y Soraya. Que también es cierto que es un modelo de neutralidad, la posición que hasta ahora ha mantenido Rajoy en este proceso. Es otro ejemplo de neutralidad. Con Cospedal no se me olvida el tiempo y la gestión que hizo en Castilla-La Mancha, y no me gusta nada. Me parece que es una ultraliberal, además con una cara durísima, que ha salido en situaciones difíciles diciendo lo que no se podía decir en público, dura hasta no tener límite, y quizás por falta de conocimiento interno del partido, me parece que electoralmente Soraya, no te voy a decir que sea la Merkel española, pero sí tiene unos elementos personales y de talante y de incluso de despego al aparato de partido, que a lo mejor es por lo que pierde, pero de cara al electorado me parece a mí que resultaría mejor. Vamos. Sí, pero al Congreso van los dos, Pablo Casado y Soraya. ¿Os acordáis lo que hemos hablado aquí alguna vez cuando ha sucedido lo que le pasó al actual presidente de gobierno? Que al final decíamos, bueno, es que la gente ha dicho fuera los mayores, fuera los viejos, fuera la vieja política, ¿no? Eso puede ocurrir en el PP. Y otro elemento de modernidad, Rafael, una de ellas casada por lo civil y otra madre soltera. Luego casada, pero que cuando nació, digo, de modernidad del PP con relación a lo que históricamente representaba el PP. Fijaros que hay una cosa también que se ha puesto de manifiesto estos días, cuando se habla de los 800.000 militantes del partido, parece, estaban hablando de cifras, lo mismo que de los 400.000 inscritos de Podemos, pues los que participan activamente en la elección era 100 y pico mil, fueron los que participaban. Aquí están hablando de 800.000, que no son 800.000, sino que luego estaban hablando de que se podría, a lo mejor se reduce bastante. ¿Se llamaba depuración de resultas? ¿Y qué ocurre? Pues eso. ¿Y qué ocurre ahí? Claro, ahí hay que tener en cuenta que como para votar en esta elección interna del Partido Popular hace falta primero inscribirse. Eso, según algunos entendidos, estaban diciendo, eso
deja un poco al lado a ese militante, porque no estamos hablando, ahora no estamos hablando de electores, estamos hablando de militantes, ese militante de zona de Galicia, gente o de Castilla, gente más mayor que no está ahí. Sin embargo, posiblemente haya un militante joven, mucho más activo, que funciona en las redes y que da los avales a uno tan joven, porque claro, ¿cómo se consiguen en tan pocos días 5.000 y pico de avales que ha conseguido Casado? Pues eso es de ese tipo de militancia que tiene una edad más joven y que puede ser el que en esto luego te encuentres con que un candidato que tú decías, pero ¿y cómo es este? Y resulta que no es ninguno de las dos que han tenido una ESO más activa dentro del partido. Sí, porque precisamente si algo está haciendo la gente cuando le estás dando la posibilidad de votar, es que quiere saber muy poco de los que han estado, al lado, de los que han estado, etcétera, etcétera. Y por tanto te puedes encontrar que la gente más activa, menos pegada a ese tipo de criterios, sea los que al final decidan quién pasa a la segunda vuelta. Yo también quiero hacer un halago personal muy rápido a Núñez Feijóo, que yo el día que salió, tengo testigo de mi mujer, le dije, va a decir que no, porque es una persona que ha demostrado desde un principio que tiene las cosas muy claras y el que gana elecciones lo tiene muy claro. Sabía además que venir a Madrid con la vaina de la sexta y el Ferreras y el otro metiendo batidoras todo el día, pues imagínate lo que es, y mantener una comunidad histórica constitucional con mayoría absoluta, por lo tanto, para mí, chapó. Bueno, ¿alguna dedicatoria? Emilio, ahora que dices chapó, yo lo engancho, creo que ad hoc, con la renuncia de Ignacio Moreno, que es una persona... Chapó dice por el sombrero. Por el sombrero. Perfecto. Pues le mandamos un saludo. Que va a dejar la presidencia después de 18 años. 18 años. Una cantidad de años tremendo, y que ha hecho una gran labor en el Ateneo y la ha abierto ideológicamente y ha puesto el Ateneo, que en muchas ciudades se han perdido por haber cubierto el ciclo histórico de los antiguos Ateneos, y él la ha actualizado. Así que, en fin, por todo el tiempo que le ha dedicado, un saludo muy cordial de parte de la tertulia a Ignacio Moreno. Sí, un fuerte abrazo, Ignacio, que somos conscientes todos de la labor que has hecho. Yo además simplemente a un amigo, buen amigo de San Fernando. Yáñez. No, Pepe, José Enrique, Pepe Sáenz de Bustamante, buen amigo de su familia, que nos sigue, que tuve ocasión de saludarlo ayer, y por supuesto a todos los cañaillas cercanos a mi querido amigo Montiel, que también nos sigue. Bueno, pues con estas dedicatorias a Ignacio Moreno y Sáenz de Bustamante, Sí. Damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a Enrique Montiel, a Emilio de la Cruz, a Manolo Gómez de la Torre y a Rafael Garófano sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo. Es que parece que no.